Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Chicos, nos vamos a tomar 5 minutitos antes de comenzar la clase para que podamos respirar un poquito y seguir, porque sé que ha sido bastante tiempo como para que ustedes sigan prestando atención, así que nos encontraremos en 5 minutitos para continuar con nuestra cursada, ¿sí? Gracias. Buenísimo. Profe. Gracias. Bárbaro, gracias. Bueno, ahora sí vamos a continuar entonces con nuestra clase y los temas que nos convocaban en el día de la fecha, después de haber escuchado la magistral conferencia de Elena. Creo que vamos a tener que bajar un poquito a tierra, ¿sí? Y del ciberespacio vamos a tratar de conectarnos un poquito con una cuestión que por ahí no a todos les va a agradar, ¿sí? Porque tiene que ver con esto de el tema de la muerte, que habíamos comenzado a hablar la clase anterior, y yo les había dejado un videito para que ustedes puedan ver, y así podíamos charlar del mismo en el día de la fecha. Yo creo que en la clase anterior estuvimos comentando un poquito de cómo había avanzado todo el avance tecnológico, digamos, lo rápido que había sido, y cómo esa sabiduría, ¿no? Que nos proporcionaba la técnica, por ahí era bastante difícil compatibilizarla con una acción humanística paralela, ¿no?
de manera tal que había emergido una serie de choques de intereses y choques de valores en este tema, que habían tratado de alguna manera de ser resueltos por la injerencia de la bioética, ¿sí? Nosotros habíamos charlado un poquitito de esto en la clase anterior y decíamos también que aparecía una pregunta que era sumamente importante, que tenía que ver con si eran dignas éticas, perdón, la muerte y el morir del hombre occidental de hoy, que se encontraba afectado de una enfermedad terminal. Esa era, digamos, nuestra pregunta base. Porque todo el papel constructivo de esta cuestión, que tiene que ver con la cultura y con la diferencia en los matices culturales que tenemos en Oriente y en Occidente, nos llevaban a actuar también de manera diferente. Yo les comentaba que hoy por hoy todas las situaciones de muertes terminales terminan siendo en Occidente terminan siendo asistidas, porque más del 70% de las muertes de los individuos se producen en los centros de salud. Entonces hay una muerte intervenida, hay una muerte medicalizada, si la quieren llamar de alguna manera. Esto, digamos, tenía una gran diferencia con el hombre de Oriente, donde lo que se pretendía era de alguna manera transitar ese proceso hasta llegar a la muerte con un tiempo suficiente para poder arbitrar todos los medios que les permitieran de alguna manera dejar todo ordenado, ¿sí? Que pudieran darse tiempo para despedir a sus afectos, para organizar la vida futura, y todo era de una manera mucho más lenta que lo que ocurre en Occidente. Hoy por hoy las cosas suceden de una manera muy rápida, y esta rapidez con que suceden las cosas también pretendemos que se finalice la vida de la misma forma, ¿sí? Mientras más rápido es, mejor. Hay todo un anhelo de que las cosas sucedan de una manera súbita. Yo les comenté que había una plegaria que se utilizaba antiguamente, la gente del medioevo rezaba esta plegaria y decía: líbrame, Señor, de la muerte súbita, precisamente para que pudiera tener tiempo a que se arbitraran todos los medios y se cumplieran todos los ritos y sacramentos existentes para despedir a un ser querido, o para, obviamente, que la persona moribunda pudiera dejar armado todo este ritual. Nosotros podemos hablar que existen 3 tipos de muerte, ¿sí? Hablamos de una muerte clínica, hablamos de una muerte celular, hablamos también de que esos tipos de muerte a su vez tienen otro tipo de clasificaciones. ¿Por qué voy a hablarles de los tipos de muerte y los tipos de clasificaciones? Para que de alguna manera podamos entender por qué a veces es tan difícil resolver las cosas de una manera o de otra, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de muerte clínica, podemos decir que hablamos o de muerte aparente o de muerte real. ¿Por qué de muerte aparente o de muerte real? Porque cuando hablamos de muerte aparente, la ciencia tiene establecido que hay que cotejar determinados signos clínicos, y hay un científico que se llama Bichat, que es quien establece el trípode de los signos que se deberían considerar para la muerte aparente. En la muerte aparente hay un cese de circulación, hay un cese de respiración y hay alteraciones de conciencia. ¿Por qué llamamos muerte aparente? Porque podemos seguramente modificar esto o con una reanimación, o a veces de manera espontánea, en algunos casos también se da, ¿sí? No hay una muerte definitiva. Y por otro lado, la otra clasificación que tenemos es de muerte real, ¿sí? En esta muerte real, que sí es definitiva, no puede ser revertida ni con asistencia, ni con reanimación, y obviamente tampoco lo es de manera espontánea. Entonces, a esa tríada de Bichat,
que les dije, cese de circulación, cese de respiración y alteraciones en la conciencia, se le va a agregar también la falta de actividad eléctrica, ¿sí? La falta, digamos, que aparece en el electroencefalograma. Esta muerte definitiva puede ser, por un lado, una muerte somática, es decir, una muerte del cuerpo, o puede ser una muerte cerebral. Ustedes deben haber escuchado muchísimas veces, muchísimas de estas situaciones de la muerte cerebral, que por ahí es la que a nosotros nos toca analizar al momento de decidir determinadas conductas, ¿sí? En esta muerte cerebral puede darse, o por un lado, la muerte de la corteza cerebral, o puede darse la muerte del tronco encefálico. Cuando nosotros hablamos de muerte de la corteza, y es la corteza cerebral perdió su función y el tronco encefálico la conserva, aparece lo que se da la condición de vida vegetativa, ¿sí? Es decir, hay una muerte de la corteza cerebral, pero el tronco encefálico continúa su actividad. En cambio, cuando la muerte es al revés, es del tronco encefálico, obviamente se evoluciona de manera indefectiblemente hacia la muerte encefálica, ¿sí? Es como que no puede persistir una sin otra. Si hay una muerte de corteza cerebral, probablemente continúe la vida en este estado vegetativo, pero si se da a la inversa, que muere el tronco cerebral, no es posible, digamos, mantener la situación de vida de ninguna manera. Cesan absolutamente todas las funciones del sistema nervioso central. ¿Por qué es importante, digamos, o por qué traemos a colación esta clasificación? Porque esto tiene que ver con la asociación que se hace de manera inmediata a la cesación permanente de funciones vitales para el organismo y que van a representar determinados, digamos, valores característicos de la vida humana. Ustedes deben haber probablemente escuchado, a lo mejor no la han leído, pero sí les debo mencionar que nosotros contamos en nuestra legislación con una ley de trasplante de órganos, ¿sí? Que es la ley 24.193. Conforme esta ley de trasplante de órganos, hay que tener en cuenta, digamos, la existencia o no de determinados signos vitales por un periodo determinado de tiempo. En la ley de trasplantes de órganos se habla de 6 horas, ¿sí? Es decir, esta falta de signos vitales debe permanecer por lo menos durante un tiempo mínimo de 6 horas. Es una modificación que se hizo a la ley de trasplantes de órganos en el año 1993, a su artículo 23, y esta constatación es la que se hace para ver cuál sería, digamos, la actitud o la conducta a seguir. La muerte encefálica, por supuesto que es muerte, no hay otra opción. Lo que pasa es que hay como dos excepciones cuando la persona se encuentra legalmente muerta. En la ley de trasplantes de órganos esto se ve porque son las excepciones a la desconexión del soporte vital. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de la donación de órganos, es muy importante mantener esos órganos para trasplante y para eso debo continuar con el soporte vital, ¿sí? Y el otro caso, o la otra excepción de mantenimiento del soporte vital, es el tema, es cuando haya una mujer embarazada, precisamente para poder, de alguna manera, arbitrar medios, disponer determinadas conductas para evitar, en pos del salvataje del feto, ¿sí? Entonces estas son las dos excepciones de las que se habla del mantenimiento del soporte vital, ya sea porque tenemos que mantener, vuelvo a repetirle, los órganos para trasplante, o bien porque estamos hablando de una mujer embarazada que necesitamos, obviamente, aplicar esta conducta para tratar de salvar el feto. Cuando nosotros hablamos del proceso de morir,
Hay muchos, obviamente, científicos que han evaluado este tema y han ido descubriendo determinadas cuestiones. En el año 1969 lo hicieron algunos, se fueron modificando con el transcurso del tiempo, hasta la intervención de Roca Mora, uno de los científicos, que en el año 1990 describe como determinados estadios en el tema de la muerte. Y dice que todo proceso de muerte lleva primero a un estadio que se denomina confusional, después a un estadio que se denomina negación, a otro estadio que se denomina paranoide y a otro estadio de depresión y finalmente de aceptación. Es decir, transita por 5 etapas una persona que estaría en el proceso de muerte, ¿sí? Obviamente, sí, cómo no. Obviamente, en tanto y en cuanto estemos hablando de una persona que está transitando probablemente una enfermedad terminal donde su proceso de muerte se prolonga, ¿sí? Porque si estamos hablando de una persona que obviamente finaliza su vida por una situación tal como un infarto, no va a transitar por estos estadios que yo les estoy mencionando. Estamos hablando de estos procesos cuando se transitan durante un tiempo determinado y generalmente sucede con las personas de enfermedades terminales. Estas etapas son la etapa confusional, la etapa de negación, la etapa paranoide, la etapa de depresión y la etapa de aceptación, ¿sí? Esos son los 5 estadios, digamos, por los que transita el individuo en proceso de muerte. Ahora bien, en el año 1981 nosotros contamos con lo que es la Declaración de Lisboa sobre los derechos de los enfermos, que reconoce que el paciente tiene derecho a una muerte digna, ¿sí? Entonces, la función del médico, conforme a esta declaración, no es luchar o solo luchar contra la muerte, como era el mandato, digamos, originario, ¿sí?, de esta medicina paternalista, sino que el rol que tiene que cumplir el médico es ayudar al moribundo y a su familia a vivir y transitar ese proceso. Digamos que esta es como la nueva función, ¿sí?, que se le da a la medicina, tratando de correrla de este rol paternalista que cumplió, que tuvo durante toda su historia, ¿sí? Entonces, lo que se trata es, vuelvo a repetirles, de ayudar al moribundo y también ayudar a su familia y utilizar entonces solo la tecnología de una manera proporcional. Es decir, cuando de alguna manera contribuya a que este proceso de morir sea más benigno. Esta proporcionalidad tiene que ver con los resultados, obviamente, es decir, de qué manera voy a aplicar, voy a hacer uso de la técnica para darle un mejor morir al individuo. Si yo hago uso de la técnica y la utilización de esos elementos, de esos medios a mi alcance, realmente son desproporcionados, probablemente no logre o no satisfaga la muerte digna que tanto se pregona, sino por el contrario, probablemente se caiga en otro aspecto que, bueno, que ya vamos a ver, y es lo que se denomina el encarnizamiento terapéutico. Nosotros tenemos como, digamos, podemos dividir a los enfermos, a las personas enfermas como personas gravemente enfermas, por un lado, o podemos hablar de personas con enfermos crónicos. Y también podemos hablar en una tercera clasificación de lo que son los pacientes terminales, que a lo mejor es lo que a nosotros nos convoca cuando venimos a tocar esta cuestión. El primer tipo en la clasificación, que es la de gravemente enfermos, tiene que ver con pacientes críticos, enfermos graves, que están cursando una patología de una entidad obviamente suficiente, de una entidad importante para poner en peligro su vida. Pero existen concretas posibilidades de recuperación, ¿sí? Son enfermos graves, vuelvo a repetirles, que tienen posibilidades de recuperación. Y entonces la medicina se pone
al servicio de ese individuo, al servicio de esa persona, en pos de su recuperación, y son lo que habitualmente ustedes van a ver en las unidades de terapia intensiva, ¿sí? Donde se arbitran todos los medios a efectos de que el individuo enfermo pueda salir airoso de esa situación que está atravesando. En segundo término tenemos los enfermos crónicos. Hay enfermos crónicos en estados obviamente avanzados, donde sus condiciones clínicas, que también están comprendidas las enfermedades terminales, digamos, el paciente puede llegar a tener algún tipo de insuficiencia, pero todavía no está en condición terminal, por eso lo llamamos crónico, ¿sí? Y después la tercera, digamos, la tercera clasificación o el tercer tipo de enfermo al que nosotros nos podemos referir es a los pacientes terminales, que son estas personas que van a cursar una enfermedad incurable con una expectativa de vida muy limitada. Generalmente se dice que el enfermo terminal tiene una expectativa de vida entre 6 y 12 meses, y que no tendría ninguna posibilidad de recuperación. Por eso hablamos de enfermo terminal. Su muerte puede darse en horas, en días, en semanas, va a depender de su patología y obviamente de la calidad física de ese individuo para que pueda sostener o atravesar la situación de enfermedad terminal que está padeciendo. Para este tipo de individuos, lo que se utiliza a efectos de que pueda transitar el proceso de muerte de una manera digna son precisamente los cuidados paliativos, ¿sí? Estos cuidados paliativos lo que hacen es, digamos, la ciencia ha tratado de desarrollar estos cuidados paliativos basándose en un modelo asistencial de atención al paciente terminal, que de alguna manera va a suplantar al antiguo modelo de la ciencia, donde lo que intentaba, vuelvo a repetirles, era digamos, pese a lo que fuere, de salvar al individuo. Y ahí se puede caer, obviamente, en un encarnizamiento terapéutico. Lo que hacen los cuidados paliativos es tratar de promover y utilizar tratamientos que sean tratamientos proporcionales, que sean, digamos, porque podemos hablar de utilización de tratamientos ordinarios y utilización de tratamientos extraordinarios. Los tratamientos ordinarios son aquellos que se emplean de manera conveniente, digamos, de alguna dificultad un tanto moderada, pero la instrumentación tiene como expectativa beneficios para el paciente, ¿sí? Por eso es que se habla de tratamientos ordinarios, de los que se echa mano en los cuidados paliativos, por supuesto, para tratar de alguna manera de sostener al paciente de una manera digna. Pero también tenemos otro tipo de tratamientos que son los tratamientos extraordinarios. Y estos tratamientos extraordinarios tienen que ver con que generalmente no brindan un beneficio sustancial al paciente, ¿sí? Sino que lo que se hace de alguna forma es tratar de mantenerlo con vida, ¿sí? Se prolonga el proceso de muerte. Eso es lo que se hace con los tratamientos extraordinarios. Son de costos excesivos, generalmente no tiene beneficio el paciente y también muchas veces se ve sometido el paciente a todo un proceso de desfiguración que, vuelvo a repetirles, puede caerse en lo que se denomina el encarnizamiento terapéutico. Nosotros tendríamos que hablar de algunas definiciones, como son la distanasia, como es la eutanasia, ¿sí? Como es este denominado ensañamiento terapéutico. Cuando nosotros hablemos de distanasia, estamos hablando de este encarnizamiento terapéutico, de este ensañamiento en la atención del paciente, que obviamente tiene una actitud absolutamente negativa, se trata de retardar, ¿sí?, el proceso de muerte, pero digamos, la utilización de los medios hace que la persona enferma tenga una vida residual,
bastante penosa, ¿sí? Digamos que se echa mano de tratamientos que realmente son más nocivos que otra cosa, ¿sí? Por eso se llama distanasia, encarnizamiento terapéutico. Pero antes parecía, digamos, la idea era que siempre la medicina tenía que actuar, que siempre tenía que utilizar hasta el último recurso que contaba para poder salvar la vida de una persona. Y en realidad esta salvación no se producía, sino que, vuelvo a repetirles, lo que se hacía era prolongar la situación el proceso de muerte, en definitiva, que lógicamente iba a concluir de una manera antes o después. Todos, por supuesto, que vamos a llegar a este proceso en algún momento. El tránsito de la vida quiere decir, obviamente, el llegar a un día a la muerte, pero cuando existen enfermedades terminales, esa situación obviamente hay que tratar de sobrellevarla de la manera más digna posible. Otro de los conceptos que ustedes deben conocer es el concepto de eutanasia, ¿sí? Vuelvo a repetirles, ensañamiento o encarnizamiento terapéutico se denomina distanasia, y ahora vamos a ver qué es la eutanasia. Desde el punto de vista etimológico, eutanasia quiere decir morir bien, ¿sí? El buen morir, digamos que es lo que ustedes por ahí utilizan como muerte digna, ¿sí? Muerte dulce se lo denominaba. El buen morir es lo que se denomina eutanasia desde el aspecto etimológico, pero desde un aspecto histórico, en realidad la eutanasia fue practicada en todos los pueblos asiáticos, en los pueblos hindúes, en los pueblos chinos, en los griegos, en los romanos. Digamos que en el Renacimiento es donde Tomás Moro y Francis Bacon son los que le dan una especie de connotación de aceleración de la muerte, ¿sí? Le dan esta connotación y la denominan eutanasia. Pero en el siglo XIX ya veíamos este tipo de práctica. El tema era que por ahí la cuestión radica en hacerlo masivo o no hacerlo masivo a la población. Durante la década del 30, del siglo XX, por supuesto, que aparecen el nacionalsocialismo y esta práctica eutanásica se producía de una manera absolutamente a diestra y siniestra. Por ahí es la etapa negra, ¿no? de la historia de la humanidad, y apareció también lo que se denominó eutanasia eugenésica o eutanasia social, ¿sí? Porque lo que tendía era precisamente a tratar de eliminar a aquellos individuos que para la humanidad se consideraba que por ahí no tenían un aporte significativo, ¿sí? Era como una especie de eliminación sectorizada. En Gran Bretaña surge un movimiento a favor de la eutanasia orgánica, entendida como una ayuda al paciente terminal para, digamos, hacer el tránsito de su proceso de muerte de una manera más llevadera. Digamos, no someter al paciente terminal a esta prolongada agonía, ¿sí? de la vida, y por eso que aparece este concepto como de eutanasia orgánica. El tema, a partir de los años 50 del siglo pasado, comienza, digamos, tanto en países europeos como en Estados Unidos, a darle un enfoque a esta cuestión de la eutanasia hacia el derecho, porque se comienza a hablar del derecho que le asiste a todo individuo, a todo paciente, a poner límites a los tratamientos desproporcionados respecto de su salud, y aparece el concepto de lo que se denomina eutanasia piadosa. Eutanasia piadosa que en nuestra legislación argentina obviamente no está permitida, ¿sí? En los países que se permite la eutanasia aparece la permisibilidad en este tipo de eutanasia, la eutanasia piadosa, que es aquella persona que mata a otra por piedad para poder evitarles que continúe en un sufrimiento prolongado. ¿Sí? Obviamente, en nuestra legislación es un homicidio simple y
no existe la posibilidad de esta eutanasia de la que estamos hablando. Por supuesto que en los países donde se brega para evitarles padecimientos a un determinado, a una determinada paciente con una enfermedad terminal, se requieren determinados recaudos, se toman determinados recaudos, no es necesariamente que el paciente de enfermedad terminal dice terminen con mi vida y listo, sino que por el contrario hay que cumplir con determinadas pautas para que esto realmente sea piadoso. Sobre todo se requiere que la enfermedad terminal de la que estemos hablando sea una enfermedad grave, se requiere que haya un pedido insistente y claro por parte de la víctima, que haya un pedido serio, un pedido sincero, espontáneo, que subsista este pedido y este deseo hasta el momento de morir por el sentimiento de piedad. Pero vuelvo a repetirles, en nuestra legislación esto no está permitido. Por eso cuando nosotros recorremos la Ley de Protección de los Derechos del Paciente, se admite que podamos hacer determinadas peticiones, pero obviamente nunca que sean aceptadas conductas eutanásicas. Y por otro lado, nosotros podemos hablar, sí, de algo que se denomina ortotanasia, ¿sí? Y la ortotanasia tiene que ver con una definición de eutanasia pasiva. Nosotros hacemos una pequeña diferencia entre lo que se denomina la eutanasia activa de lo que se denomina la eutanasia pasiva. Cuando nosotros hablamos de eutanasia activa, estamos hablando de una acción destinada a producir la muerte, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de eutanasia pasiva, estamos hablando de una omisión, no de una acción, y esa omisión consiste en suspender por ahí algún tipo de tratamiento desproporcionado al enfermo terminal. ¿Sí? Esto es lo que llamamos ortotanasia. Y esto, obviamente, como eutanasia pasiva, para quienes lo denominan de esta manera, podría llegar a ser admitido, conforme nuestra legislación, cuando nosotros hacemos lo que se denominan medidas digamos, anticipadas, cuando nosotros anticipadamente expresamos, de acuerdo a las pautas y con los requisitos que tiene nuestra legislación, el que no se nos apliquen o no se utilicen determinados tipos de procedimientos extraordinarios, llegado el momento de que tengan que hacer uso con nosotros de alguno de ellos. Es decir, cuando nosotros tenemos plena conciencia, podemos tomar, arbitrar los medios para dejar plasmada esta voluntad de una manera escrita, ante escribano público, para que no se haga uso, no se utilicen medios extraordinarios cuando el día de mañana padecemos una enfermedad terminal o nos encontramos por ahí en un estado vegetativo que no nos va a permitir, obviamente, brindar nuestro consentimiento en ese momento. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de ortotanasia y cuando hablamos también de eutanasia, estamos hablando de choques entre determinados valores. Es decir, estamos en una ética, en un choque ético, en una constante, digamos, fricción entre lo que es el derecho a morir dignamente y el respeto por la vida humana. Y es ahí donde juegan estos principios un rol tan importante que a veces cuesta inclinar la bandeja hacia un lado, o la balanza, perdón, hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Yo les di a ustedes para que vieran un video donde de alguna manera se hace mención a estas cuestiones para que hoy pudiéramos charlarlas y había distintos puntos de vista de acuerdo a la filosofía, a la medicina, a la teología, al derecho de estas cuestiones. Me gustaría saber si hay alguien que quiera comenzar a hablar de esta cuestión
y que así va activando el audio de a uno, ¿sí? En todo caso, para que nos podamos manejar de manera ordenada, lo que podemos hacer es ir levantando la mano, así el resto de los compañeros sabe quién quiere hablar. Bien, por ahí la tengo a Josefina Riva y a Liliana, que no veo bien tu apellido, Liliana Noemí. Liliana Noemí, a ver, contanos un poquito, activa tu micrófono y a ver qué era lo que querías expresar. No, con respecto al video del otro día, en realidad lo que más me llamó la atención, o sea, a mí me impactó, fue cuando el médico habló, comentó que había hecho en su vida 300 eutanasias. La verdad que para mí eh, fue difícil entenderlo. Quizás, bueno, según él es lo mejor. Yo lo veo desde otro punto de vista. No estoy de acuerdo, obviamente, pero al margen de eso me impactó cuando dijo que había hecho 300 eutanasias en su vida. Exacto, es que es muy impactante porque Sí. es un médico de un país donde la eutanasia está aceptada, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando la legislación tiene esta apertura, a nosotros es como que nos choquea, porque si bien es un médico de Centroamérica, ¿no? No estamos hablando del otro lado, no estamos hablando de Oriente y Occidente, pero por supuesto que esto empiezan a jugar acá los valores que tiene cada uno de nosotros, la postura, digamos, cuál es su postura filosófica, teológica, respecto de la vida, por supuesto. Absolutamente entendible tu apreciación y absolutamente justificada también, porque no a todo el mundo digamos, puede hablar de eutanasia de la manera que lo hacía este médico, absolutamente convencido él, porque él viste que tenía, digamos, sus argumentos eran sólidos, ¿sí? No es que por ahí pareciera liviano lo que él decía. Inclusive en algún momento comenta una situación bastante conmovedora, ¿no? De una persona que le pide la práctica. Pero sí, realmente es muy movilizante. Hablar de todos estos temas que tienen que ver con el interés primordial del derecho a la vida y de vivir una vida digna, ¿sí? Y de una muerte digna en consecuencia, obviamente son muy movilizantes, ¿sí? Gracias, Liliana. Tantera es tu apellido, ¿no? Sí, Tántera. Tántera, bien. Había alguien más, Josefina Riva, ¿no? Creo que había Sí, levantado yo. la mano. Bien. Buen día. Yo estoy como del otro lado. O sea, a mí capaz no sé si es que me parece la solución, como por decir, en la zona de confort, lo mejor que te puede pasar. Pero hay casos que creo que realmente es necesario. Por ejemplo, se hablaba de un nene que los papás tenían que dejarlo sin comer. A mí me parece que eso es torturar al nene de una forma innecesaria. Entonces, si se puede, o sea, porque capaz es un nene, pero igual siente el nene, porque es una persona. Entonces, para mí era una tortura capaz medio innecesaria y hay casos en los que sí yo la aplicaría. O sea, yo estoy bastante a favor de la eutanasia en los casos en que, bueno, eutanasia ahora no, sería ortotanasia acá, pero en los casos en que realmente es necesaria, yo creo que sí, porque si no es capaz mantener acá a la persona sin necesidad, porque no tiene una cura o algo así, y es prolongar un sufrimiento innecesario. Es mi punto de vista. Está perfecto y absolutamente comprendido y absolutamente aceptado, ¿sí? Digamos, sí, Sofía, ahora te doy la palabra. Sí, Inés, también te veo. Digamos, lo importante es que cada uno pueda tener un argumento válido y serio para tomar una posición determinada, ¿sí? Todas las posiciones que tomen son absolutamente respetadas, porque precisamente ustedes saben que cursamos esta materia que se llama Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, y uno de los, digamos, de los pilares básicos es el principio de no discriminación, y uno de los pilares básicos tiene que ver con la inclusión de absolutamente todas las personas y con ellas todas las ideas.
El tema es poder compatibilizar algo que sea medianamente atendible a unos y a otros y no colocarnos a lo mejor en posiciones extremas, que por ahí eso es lo que a veces cuesta mucho sostener, ¿no? La postura extrema. Pero es absolutamente atendible tu postura. Gracias. A ver, Sofía. Sí, yo estoy igual que José. Me parece que es un tema muy debatible, igual es muy similar al debate que se da con el tema del aborto, porque siempre está la religión, digamos, presente en el choque, como decía usted, entre el derecho a una muerte digna y la religión. Yo estoy de acuerdo con José y de acuerdo con el médico que practicó las eutanasias y también con el filósofo. Me parecieron, todos hacían aportes interesantes, pero había una cuestión que me llamó mucho la atención por parte del abogado, que ya sabemos que estaba influenciado por la religión, y obviamente es totalmente respetable, pero hubo algo que me chocó y que dijo que la persona no tenía autonomía para decidir por sí, sino que en realidad era algo más allá que tenía que decidir por esa persona. Entonces, me parece, bueno, es su opinión, pero me parece que es algo un tanto egoísta en algunos aspectos, porque relacionándolo con el final del video, que a muchos se le preguntaba si un familiar estaba en una situación de que estaba, por ejemplo, con una enfermedad terminal y prolongada durante años, ¿qué harían? Y todos contestaban que iban a cuidar a esa persona. Pero después, cuando le preguntaban a ellos mismos qué harían, o sea, qué preferirían que su familia haga con ellos, todos decían que no los cuiden y que preferían que realmente los deje ir. Entonces, eso es algo me parece que hay que tener en cuenta, porque cuando uno habla del otro, lo ve desde otra manera, pero cuando hablas de vos mismo, siempre vas a querer que el resto termine siguiendo su vida y trate de pasar por el proceso lo mejor posible, porque es un proceso y yo creo que seguir alargándole la vida a una persona que está con una enfermedad terminal, ya agonizando el sufrimiento, es seguir padeciéndole el sufrimiento y también es una atadura quizás a la familia, no lo digo de mal manera, sino que el sufrimiento de esa familia como del paciente se va a seguir prolongando. Entonces, yo estoy de acuerdo con el médico con lo que hablaba también José, que hay veces que es innecesario. Y también otra cosa, dos cosas que me llamaron la atención, ya terminó, es que tenía muchas cosas para decir. Está muy bien. Fue cuando una nena, que creo que tenía 17 años, que me parece que tenía cáncer y estaba en un estadio muy avanzado, que esa nena que realmente reiteró que ella quería que la inmersen en un sueño profundo, así lo llamaba, porque no quería seguir con ese sufrimiento y todas esas inyecciones que le practicaban. Lo mismo la mamá de Gustavo Cerati, que ella dejó que la vida de Gustavo Cerati se prolongue, pero se dio cuenta cuando Cerati falleció que para ella en cierta parte fue un alivio porque sabía que eso ya no iba a seguir continuando en el tiempo y que las médicas le decían que ya no tenían más lugares en el cuerpo para darles inyecciones. Entonces, me parece que hay muchas cosas para tener en cuenta. También concuerdo con Lili que no es algo que se va a dar todos los días, es algo que se da de manera excepcional, pero hay que tenerlo en cuenta y me parece que hay que legislarlo, es como el aborto, que si una persona no lo quiere hacer, nadie lo obliga a que lo haga, pero sí hay que respetar las personas que lo hacen y que pueden hacer de manera segura. Lo mismo con el aborto. Esa es mi opinión. Perdón por ser tan extensa. No, muy bien, Sofía. Y sí, ya te doy la palabra, Dayana. Había alguien antes, pero ahora recuperamos. Creo que es importante esto que vos mencionás, de que cuán diferente es la postura que uno asume cuando es su propia vida a la vida del otro. Entonces, yo creo que es muy importante rescatar que en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación reformado existe esta posibilidad de plasmar nuestra voluntad, que nos va a dar tanta tranquilidad a nosotros como a nuestros seres queridos, que realmente es algo que debemos utilizar, a pesar de que no es nuestra costumbre, no es lo habitual, no es lo que se estila,
pero es tan importante poder plasmar nuestra voluntad cuando estamos en condiciones de realmente pensar, ¿sí?, desde un lugar de absoluta libertad y autonomía, a que otros el día de mañana tengan que tomar estas decisiones que pesan y mucho. Vos dijiste, viste, la mamá de Gustavo Cerati, digamos, ella estaba absolutamente ya convencida de que esto iba a suceder, pero no quería ella cargar nunca en la vida con haber tomado esta decisión, y bueno, y ahí se corre el riesgo del encarnizamiento terapéutico. Cuando esta criatura que padecía cáncer y pedía que ya la dejaran en paz, eso era encarnizamiento terapéutico, es, digamos, O la mismo los padres que estuvieron mucho tiempo esperando para tener a su hijita Lourdes y que después esa hijita también falleció, también la decisión que tuvieron que tomar. Claro, es que, digamos, es muy difícil. Por supuesto que en caso de niños menores van a tener que tomar la decisión sus papás, sin duda, no tiene la capacidad el niño o el menor de edad para poder tomar una decisión de esta naturaleza, pero quienes estamos en condiciones de hacerlo, mientras estemos en condiciones de hacerlo, tenemos que dejarlo plasmado, tenemos que hablar de esto. Yo les decía en la clase pasada que es como una especie de tabú hablar del tema de la muerte. Nosotros nacemos para morir, eso está así de claro, no existe otra alternativa, por lo menos de nuestro cuerpo. Quien crea que existe otra cosa, que existe un más allá, que existe otro nivel, por supuesto que condensará esa pérdida del cuerpo de alguna otra forma. Pero lo cierto es que transitamos esta vida y no tenemos otra opción, todos vamos a terminar en la muerte. Entonces hay que hablar de estos procesos, ¿sí?, que tienen que dejar de ser tabú. Son cosas que debemos abrir al debate para que todos puedan conocer nuestra opinión y dar una mayor tranquilidad al momento que tengan que decidir a lo mejor alguna cuestión de esta naturaleza, ¿sí? Antes de Dayana, ¿había alguien más que quería, había levantado la mano antes? Inés. Sí, yo. Inés, Sí, pero sí. ya todo lo que quería decir ya lo dijo Sofía, era básicamente eso, esos puntos centrales del video, lo del final, la encuesta a esas personas que cuando se tienen que poner en el lugar del paciente, cambia la perspectiva. Claro. Nada, era eso. En mi caso personal, hace un día falleció una amiga de una enfermedad terminal y lo que hablabas vos es ensañamiento terapéutico, ¿no? Los pacientes con cáncer, sobre todo las mujeres que en este caso particular era un cáncer de mama, sacan un pecho, sacan otro pecho, se va a otro órgano, sacan parte de otro órgano. Es necesario, por eso nos cuesta todavía aprender, ponernos en el lugar del otro, tratar de entender a la muerte de otra forma, que es lo que vos decías recién, y creo que cuando logremos cambiar ese chip y esa concepción, vamos a entender un poquito mejor la legislación que hace falta, que yo creo que hace falta, sobre todo en lo que es la eutanasia activa. La eutanasia pasiva es más discutible, ahí no estoy tan de acuerdo, que otros decidan por uno si es que no hay unas directivas claras, pero básicamente es eso. Bien, gracias Inés. Dayana. Sí, a mí lo que me pasó fue que por ahí yo decía antes, bueno, voy a ir a la posición del médico porque, bueno, en mi caso particular, estudié unos años medicina, mi novio es médico y dije, bueno, voy a ese punto porque estoy más a favor de eso. Y cuando empecé a ver el video, me di cuenta que en algunas cuestiones al principio era como que más o menos iban como encontrando posiciones comunes, pero después era como que entre el sacerdote y el médico había mucha diferencia con las cosas que se decían. En un momento el sacerdote le dijo, y esos suicidas, le dijo, o le decía que como que él lo estaba ayudando a matarse a una persona. Que bueno, eso no me pareció que era tan así, por las cosas que vienen diciendo las chicas. Y aparte fue como que en mi caso personal no tuve una posición muy clara con respecto a lo jurídico, porque sentí que el abogado, más que estar puesto en lo jurídico, le agregó como un contenido personal de él con respecto a lo religioso. El filósofo hacía las preguntas, todo bien, el sacerdote, bueno, y el médico también. Y después lo que entendí yo fue como que
por ahí el médico empezaron a hablar como de enfermedades terminales, pero en un momento el médico, al final cuando le preguntaron cómo quería morir cada uno, él dijo que en el momento en que su hija le tuviera que cambiar un pañal, no es que esté terminal, entendí yo, que como que él le iba a decir que se iba a hacer la eutanasia y que ya tenía alguien como un ayudante que se lo iba a practicar. Y ahí me pareció como demasiado, como muy, muy extremo. También por ahí por una cuestión egoísta de decir, bueno, si está mi papá y veo que no le pasa nada y solamente le tengo que cambiar un pañal, no quiero que se haga la eutanasia, pero por ahí es por una Claro. cuestión, ¿no? No, pero es que el médico tenía una posición extrema, absoluta, y es de lo que venimos hablando, ¿no? Las posiciones extremas generalmente son insostenibles. El tema es encontrar por ahí un punto equidistante, que una persona por ahí padezca alguna enfermedad o padezca el deterioro lógico de todo ser humano, eso no justifica la eutanasia. Que tengas que usar pañal o que te tengan que asistir con algún instrumento, con alguna técnica, porque alguna función orgánica no esté del todo bien, eso no amerita, obviamente, entiendo yo, una práctica eutanásica. No estamos hablando de eso, estamos hablando de situaciones de irreversibilidad absoluta y de sufrimiento absoluto para el paciente, ¿no? Si no, es como bastante extremo. A lo mejor el médico, que obviamente tenía una postura de esta naturaleza, ya lo tomaba como algo absolutamente normal, lo tenía tan internalizada la práctica que formaba parte de algo habitual. Yo creo que el abogado debería haber de alguna manera brindado un sostén jurídico un poco más objetivo. Por supuesto, él estaba teñido todos nosotros estamos teñidos de nuestros valores, de nuestra religión, de nuestra filosofía, obviamente de nuestras tradiciones, todos nosotros, y por eso adoptamos una posición u otra. Pero creo que él debería haber, desde lo jurídico, haber hecho por ahí un poco más de atención en cuanto a si en aquellos países donde está legislado, por ahí realmente fue beneficioso o no lo fue, hasta qué punto vale legislar sobre esto, o qué cosas son en las que hay que poner el acento la legislación, por ahí no tomar una postura que tiene que ver un poquito más con lo filosófico que él adoptó, ¿no? Por supuesto la visión del sacerdote absolutamente entendible. Dios nos da la vida, Dios no la quita, es para la religión no hay otra alternativa. El suicidio es un pecado espantoso para la religión. Entonces, bueno, obviamente su postura es totalmente justificable y hasta entendible, ¿no? Pero por ahí la posición, tenés razón, un poco la posición del abogado es la que más flojita estuvo, ¿no? Porque él debería haber hecho mucho más hincapié en si la legislación puede o no puede sanear algunas cosas, ¿no? O desde dónde colabora la legislación en que haya una postura u otra. Bien, ¿quién más? Gracias, Dayana. Todos los demás que están... Sí. ¿Puedo acotar algo? Lucía, ¿cómo no? Sí. Bueno, yo investigué un poco sobre el tema desde la iglesia. Más que nada por un tema, bueno, yo fui a una escuela católica durante todo el colegio. Mi posición es más parecida a la del médico, sinceramente, ¿no? Pero me pareció interesante porque incluso hay una encíclica papal de Juan Pablo II digamos, para lo que es la iglesia católica, las encíclicas tienen un poder muy importante porque Sí. son normas, digamos. Exacto. Donde condena todo el tema de la eutanasia y bueno, habla también sobre el suicidio y sí. Digamos, lo que dice básicamente es que cualquier acción u omisión que provoque la muerte con los fines de suprimir dolores es un homicidio contrario a la dignidad de la persona humana y a lo que respecta a Dios, el Creador. Eso nomás. Pero bueno, me pareció interesante para aportarlo en contraposición, ¿no?
Perfecto, fantástico. Sí, fíjate vos que Juan Pablo II dijo también, es el tormento más doloroso infligido a la dignidad humana. En un cierto sentido, es peor que infligir una muerte física o matar. Por supuesto que tiene, digamos, vos viste que a veces las posiciones extremas hacen que los individuos se coloquen a lo mejor en el transcurso del tiempo en la otra vereda. Te diste cuenta que vos, que fuiste a una escuela católica donde a lo mejor la postura es una postura extrema, es casi como que te colocas ahora en la vereda de enfrente. Esto tiene que ver con las posturas extremas, ¿sí? También porque quizás nosotros durante muchos años, digamos, el tema de catequesis estaba a cargo de los docentes, y ya en los últimos años de secundario tuvimos profesores en teología. Y ahí ya pudimos ver un montón de posiciones diferentes, a favor, en contra, y hablamos de un montón de temas, y es más, creo que este tema lo hemos hablado, por eso me parece interesante. Bien. Me parece un buen aporte, digamos. Perfecto, gracias Lucía. Profe, me gustaría agregar a lo de Lucía. Yo también fui a una escuela católica, hago otra carrera en una universidad que es católica, es en FASTA, y tuve teología este año, y ellos como que en lo que más se confía ciegamente, digamos, es en el sacramento de la unción de los enfermos, que es que el sacerdote, creo era, o el obispo, al imponer ese sacramento supuestamente como que disminuye el dolor y deja que la persona se vaya en paz con Dios. Entonces como que la postura es esa, jamás se realizaría una eutanasia si fuese desde una postura católica. Perdón la intromisión, pero me pareció... No, claro, sumarlo. es muy, sí, tenés, está muy bien. ¿Alguien más? Yo no les voy a dar... Sí, profesora, sí, perdón. sí. No, por favor. ¿Quién sos? Porque a mí me parece como Oscar usuario. Cabral. Oscar Cabral, bien. Sí, yo creo que más que una religión está en creer en Dios, porque las religiones las inventó el hombre, no Dios. Y más que creer en lo que dice el Papa o quien sea, hay que creer en lo que dice la Biblia, porque el Papa se basa en lo que dice la Biblia, pienso yo. Por ejemplo, la Biblia dice, en Eclesiastés 8:8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Lo está diciendo Dios clarito eso. Yo me guío por lo que dice Dios, no por lo que dice el hombre. Está bien, está muy bien. Yo tengo mis principios, es mi postura, respeto la de los demás. Me parece perfecto. En las religiones creo que existe un solo Dios. Y yo realmente pongo primero a Dios. Si Dios me dice así, que es Él el que tiene la potestad sobre la muerte, yo estoy en contra de lo que hace el médico y en contra, el abogado ha dicho algo parecido. Me inclino más por lo que dice, estoy en el otro extremo, lo mantengo, no es que estoy en el medio. Está muy bien, está muy bien, está muy bien y tus fundamentos son absolutamente atendibles. Hay otros versículos, pero no me voy a poner a nombrar. Yo hice una investigación, armé un trabajo de esto que usted pidió, pero no da el tiempo como para... Como para que te puedas expresar, ¿sí? Si querés aportar no mucho algo más, porque hay muchos más versículos, pero ya con ese creo que es suficiente. Cuando dice que Dios es el que tiene la potestad sobre la muerte, Dios está diciendo clarito que es Él el que decide sobre la muerte. El momento a quién se lleva una persona. No tiene nombre. Inclusive en el video... Lo que pasa es que, perdóname, pero también hay que hacer, hay que, digamos, como diferenciar un poco lo que es el cuerpo físico del alma en ese caso, ¿sí? Porque... Profe. Sí, aguardame un segundito, Candela. Por ahí el tema que vos estás trayendo a colación tiene que ver un poco con esto, con el espíritu o con el alma, ¿no? Que obviamente... Yo estoy hablando de la muerte física, porque el espíritu no muere nunca, el alma no muere nunca. Claro. Estamos hablando de la muerte física, de eso estoy hablando. Esa es mi creencia, yo respeto la de los demás, no voy a obligar a nadie a que piense como yo. Por supuesto, me parece perfecto que des tu punto de vista. Está muy bien y es absolutamente respetable. No, con eso está, no quería agregar nada más. Gracias, muy amable, Oscar. Sí, Candela, ¿alguien quería hablar? Candela. Respecto a lo que decía Oscar también desde mi punto de vista,
lo que Ujú. piensa él, supongo que es desde el punto de vista de la gente que creen que hay un Dios también, Claro, por ¿no? supuesto, por supuesto. Yo creo que si para él hay un Dios está bien, Dios está a cargo de su cuerpo, pero ¿y si no? Es mi No, punto de si vista también. no hay un Dios, no. Si no hay un Dios, no nos vamos a poner de Claro, acuerdo. lógico, Claro, lógico. Claro, para el que no por cree que eso es existe desde mi Dios, punto de vista también. tiene otro pensamiento, ¿viste? Claro, Claro. lógico. Sí, sí, Y es respetable, ¿eh? absolutamente, absolutamente. Sí, obvio, es mi punto de vista también, ¿eh? Me parece muy bien. ¿Alguien más? Una cosita quería decir. Sí, ¿quién? Yo, Mercedes. Mercedes. Y yo creo que lo importante es anticipadamente, como se hace en la ley de trasplante, que uno puede decir si quiere ser donante o no. Claro. De la misma forma, esto sería muy importante en este caso, porque yo estoy a favor de la eutanasia, pero creo que hay que estar en ese momento también para ver cómo uno reaccionaría. Ahora lo veo desde afuera. Que a mí no me pasa, pero si un hijo mío, un pariente mío, mi esposo están en esa situación, creo que quisieran agotar todos los recursos para ver, siempre hay una esperanza. Yo creo que la madre de Cerati lo que le pasaba era que él le agarraba la mano fuerte y ella tenía esperanza que un día abriera los ojos o reaccionara. No era que quería que él siguiera sufriendo. Entonces hay que ver también, si estás en ese momento, cómo reaccionás. Ahora desde afuera yo puedo decir que evitaría todo dolor, ¿no es cierto? Claro. Pero no se sabe cómo vas a reaccionar si te pasa realmente. Exactamente, exactamente. Por eso es que yo les hago hincapié en esto de las medidas anticipadas, ¿sí? De realmente plasmarlo, pensarlo, hablarlo, porque es una carga que le sacás a otro día de mañana. Y estar en ese momento también, no sé si uno, siendo protagonista de una situación semejante, por ahí aceptaría que digamos, que le utilicen todas las técnicas habidas y por haber o no. ¿Sí? En ese momento también. Ustedes piensen que las medidas anticipadas, lo que hace, digamos, uno plasma su voluntad, pero siempre, mientras conserve su autonomía y pueda, digamos, disponer, puede decir lo contrario. Entonces, parece que no, pero es un alivio para la decisión de otros. ¿Mm? Gracias. ¿Alguien más? Profe. Sí. Sí, yo vi el video con mi mamá y hicimos la encuesta lo último. Y no, las dos, nuestra opinión es que estamos a favor de la eutanasia. Y también pienso, se lo planteé a mi tía que trabaja en terapia intensiva en el materno infantil, y hay chicos hace más de 5 años con muerte cerebral viviendo en una cama que podría utilizar una persona que se podría salvar. Y para los padres también es difícil vivir pegado a un hospital, por supuesto. Yendo todos los días gente que no es de acá, que es de Dolores, que es de otro lado. Es un tema que tendría que debatirse al nivel que llegó el aborto, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, Profe, ¿puedo agregar algo que me pareció muy interesante? El aporte de Rocío, que me parece a mí que, por ejemplo, en este caso, cuando habla de un niño en una cama hace 5 años, es lo que nos tenemos que preguntar acerca de si esto es vida o no, porque también en el video se hacía mucha referencia, más que nada a los testimonios de los padres, que vida es viajar, suponete, sentir amor, sentir... Ay, Sofía, se cortó tu... Estando postrada en una cama, sin ningún tipo de movimiento, ¿eso es vida? Sería correcto preguntarse. Me pareció interesante agregarlo. Bien, bien, perfecto. Perdón, profe. Sí. Claramente no es vida. El problema es el acompañamiento que tengan esos padres. Porque como madre me pongo en el lugar de ellos y decís, ¿qué haces en ese lugar?
Exactamente. Profe, pero ¿no también es egoísta no darle una posibilidad de que ellos elijan como padres? Sí, lógico. Ellos también podrían elegir como padres, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto que sí. Creo que tu compañero que dice es que ¿qué elegiría? Siendo padre, qué difícil sería tomar una elección de esta naturaleza. Claro, ¿no? el ejemplo acá es Lilian Clark, el del video, pero también está el de los padres que tuvieron a la nena con muerte cerebral al momento del nacimiento. Sí. Y Sí, ni sí. siquiera pudieron verle los ojos a su hija. Qué sé yo, es muy difícil. Es muy difícil, seguramente, sí, sin duda. Uno lo que piensa es no le gustaría nunca estar en el papel, en ese rol, ¿no? Para pensar una decisión de uno u otro lado. ¿Sí? Sí, Es lo que sumamente pasa difícil. que también los que creemos en Dios, sí, es difícil tener un hijo en esa situación, pero creemos también en un milagro. Y de hecho ha ocurrido en Claro. el mundo. Ha pasado Sí, gente que ha claro. estado 20 años, Sí, 20 claro. años y que ha despertado. Es complejo, pero bueno, es siempre partiendo lo mío de Dios. Yo tengo el mismo pensamiento que el otro, no sé si fue Que Oscar. Oscar, bien. Perfecto, sí, totalmente atendible. Obviamente, cuando uno tiene esa postura, va a ser siempre, la decisión va a estar en manos de Dios y dejarás que transite el tiempo que tenga que transitar y se harán las cosas que tengan que hacerse. Eso es lo que vos opinás, por supuesto. Está muy bien. Y es Profe, ¿y su totalmente posición cuál atendible. sería en el tema? Como ellos preguntaron a todos. Mi posición sería utilizar, no sé si tuviese que yo decidir por otro, creo que no podría decidir nunca jamás, esa es la realidad. Y yo creo que hay que sostener esto de expresar la voluntad mientras uno puede hacerlo. Esa es mi posición. Yo creo que uno tiene que hacer uso de eso y tiene que, digamos, poder indagar respecto del tema, charlar respecto del tema y tomar una postura respecto de esto, uno, cuando está bien uno, cuando está lúcido uno, evaluando todas las alternativas. Si yo tuviera que elegir por otro, seguramente no podría nunca jamás pedir que practiquen eutanasia, seguramente. Profesora. Sí. Yo creo que lo comenté ya, pero a mí me tocó decidir hace 5 meses atrás con respecto a mi madre, con mi hermano. Bien, acá no está la eutanasia, pero me tocó decidir. Vos me comentabas que los médicos del hospital privado de comunidad, sí, privado, me comentaste. me dijeron, mira, a tu mamá le quedan unos días, no hay más nada para hacer, no se puede, hay unos tratamientos para que ella pase... los cuidados paliativos. Claro, yo le dije, no, quiero que pase lo que Dios decida, porque quiero estar con mi mamá, mi hermano y yo queremos estar, porque la iban a sedar, si no. Entonces, queremos estar todo el tiempo posible con ella, que podamos estar, y que sea algo normal. Me fui un sábado a la noche, cuando volví el domingo al mediodía, no, perdón, me fui el domingo al mediodía, a la hora me llamaron, tu mamá falleció. Pero yo no tomé, me costó con mi hermano, porque dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro. Nos decían, mirá, le podemos hacer diálisis, pero en la primer diálisis, lo primero, seguramente se nos vaya. Le digo, no la hagas. Me dijeron, va a sufrir, me dice, si le hacemos diálisis. No, entonces no le hagas diálisis. Deja que transcurra. Si Dios quiere hacer un milagro, hará un milagro. Y si no, Dios se la llevará. Pero me tocó tomar esa decisión a mí. Bien, y la decisión que tomaste tiene que ver con esto de la ortotanasia, ¿no? La no utilización de medios alternativos extraordinarios. Y porque la iban a hacer, ya me habían dicho, el nefrólogo y el que la hacía me dice, mira, tu mamá tiene 87 años, no lo va a resistir, me dice. Claro, muy probable, y si resiste una vez, y después es muy probable, y va a sufrir. Le digo, no, entonces no, le digo, dejemos que transcurra. Exacto. Bueno. Es la no utilización de medios extraordinarios, exacto. ¿Sí? Y bueno, y eso también es algo que debemos, está muy bueno pensarlo para que no ocurra como te ocurrió a ti, que tuviste que tomar esa decisión de que no
utilicen medios extraordinarios. Sí. Estoy tranquilo. Seguro, seguro. Y sobre todo si tenés una creencia religiosa o crees en Dios, obviamente tenés que Creo estar en tranquilo. Dios, no le llamaría religioso, creo en Dios, y yo dije, bueno, Dios se la va a llevar cuando Él lo decida. Él es el Claro, que decide y bueno, decidió llevársela. exacto. No religiosa a nivel de una religión u otra, sino me refiero una postura en creer que hay un ser superior, distinto que de nosotros, ¿no? Ujú. ¿Alguien más? ¿Qué les pareció el video? Profesora, ¿Sí? yo creo que el video también nos ayudó a plantearlo a la familia. En mi Ajá. caso yo vi y pensaba, ¿no? ¿Cómo uno puede decidir por el otro? Yo no Exacto. podría jamás decidir por mi mamá, porque Claro. está el egoísmo, puede ser que uno no quiere que el otro se vaya, pero también me pongo a analizar qué haría conmigo. Y yo sí querría que no sufrir o que me mantengan por años ahí en una cama, que sé que no voy a hacer, Claro. porque después de la Claro. muerte cerebral como que no hay vuelta atrás. Exacto. Exacto. Entonces, estuvo bueno por el lado de que uno puede preguntarle al otro, ¿y qué quisieras que pasara si algún día por un accidente o por algo pasara eso? Sí. Entonces, para la familia estuvo muy bueno. Yo lo Eso vi es con mi muy mamá, por ejemplo. bien, Entonces estuvo bien. bueno esto, el debate que Bien. se... Y creo que habría que discutirlo todos en familia a ver si qué quiere el otro. Y no Claro. decidir por el egoísmo, por ahí yo sí quiero que esté siempre ahí. Pero ¿y si no pasa? ¿Y si pasa Claro. eso? Entonces eso es Exacto. lo fuerte. Bueno, me Por parece fantástico, Mailén, porque un poco también esa es la idea, ¿no? De que estos temas realmente se pongan en la mesa y podamos hablar respecto de esto, ¿no? Sí, No que que no sea pasen un por el tabú, costado, que seamos protagonistas también de nuestras que no sea un decisiones. tabú la muerte. Ujú, Suerte en exacto. mi familia nunca fue un tabú y que podemos hablar tranquilamente de eso y de muchos temas más, pero hay Bien. muchas familias que puede pasar que es un tabú. Sí, Entonces claro, está por bueno. supuesto. Sí, sí, por supuesto. Bueno, bien, gracias, Mailén. Gracias, ¿Alguien profe. más? Hola, ¿se escucha? Sí. Creo que en base principalmente con el tema de la religión. Brisa, sí. Sí, hay un montón de posturas y diversidad de religiones respecto al tema. Por ejemplo, están los Ujú, testigos de Jehová que no aceptan transfusiones de sangre y muchos están en contra también. ujú, Por eso debe existir un marco jurídico, un marco legal que sea aplicable a todos y luego queda a consideración también de cada uno. ujú. Exacto. Sí, sí, Yo donde había visto, tiene que primar la autonomía de la voluntad, siempre. sí, por ejemplo, mucho se habla del tema de la eutanasia, pero cuando vi el código eutanásico, por ejemplo, de Holanda, es muy específico y tienen requisitos muy rigurosos antes de aplicarlo. No Exacto, es, exacto. Sí, hay no es supuestos alegremente. no, y tampoco se da por solo la decisión del paciente, sino de lo que Por considera la el anuencia médico o médica, tercero, ¿sí? exacto, exacto. Tiene que ser Principalmente enfermedad eso. terminal, tiene que haber sufrimiento, se dan muchos son los recaudos, no es alegremente, se practica la eutanasia. No, creo que consideraba más que nada eso. Bien. Profe, si mal Bien. no recuerdo, en el video hablan de Holanda como fue un país que se hizo, había Sí, llegado el punto que se hacía como para alguien que se quería suicidar, entonces tampoco estaba bueno eso. claro, era como una colaboración al suicidio, sí. Son igualmente pocos países en los que, digamos, ha resultado tener una legislación a favor. En general, los países que tienen eutanasia son muy poquitos en el mundo y los requisitos, como dijo Brisa recién, son extremos, son muy meticulosos. ¿Alguien más quiere hacer algún otro aporte? Profe, yo tengo una pregunta más que un aporte Sí, ahora. sí, En cómo relación no. a eso, por ejemplo, en un hipotético caso
de que yo haya pedido la eutanasia y acá en Argentina no me la dejen hacer. ¿Yo me podría ir a Venezuela a que me la hagan? Sí, claro. Ah, no hay problema Digamos, internacional ni a nada en ver, relación a eso. no, porque de qué manera vos te trasladarías? Generalmente cuando estamos hablando de un enfermo terminal, No, enferma terminal que estoy en una cama postrada y sin sería poder como moverme. O bastante sea, difícil. extremista. Sí. Claro, Pero, por porque ejemplo, ¿cómo arbitrarías los medios para llegar a otro país donde se practique? No, por ejemplo, mi familia, por ejemplo, que lo haría. Es una pregunta medio fantasiosa, pero me surgió la duda a ver si no habría problemas. No, yo creo, digamos, me parece que debe ser bastante poco probable que pueda hacerse, porque si vos sos una enferma terminal que estás postrada en una cama, que no tenés posibilidad de ambular, no habría autorización médica que te permitiera, por ejemplo, el alta. O sea, que tendrían que... Trasladarme a hospital. o trasladarte, digamos, por la fuerza, darte el alta, vos tendrías que tener, poder manifestar tu voluntad e irte a hacer un abandono de internación, por ejemplo. Claro. Y en esa condición habría que ver de qué manera te trasladarías a otro país. ¿Qué aerolínea, no sé, se me ocurre, permitiría que una persona en esas condiciones se trasladara? Sí, o sea, sé que Es un poco difícil. Creo era una pregunta medio rara, pero no, me pero por surgió ahí la sí. duda. Si Profe, vos, perdón, en la creo, película, no sé si la vieron, Yo antes de ti, creo que se llama, tratan este tema sí, y él tiene los medios para trasladarse porque en su país no estaba aprobada la eutanasia y se traslada a un país que sí está aprobado. claro. A Suiza. Digamos, No era si fantasiosa. él tiene Sí. si tenés la posibilidad, porque no, porque lo podés hacer, nadie te podría negar la posibilidad de salir, de transitar, y seguramente en el otro país, entiendo que si está permitido, te la practicarían. Pero es como bastante difícil que se pueda hacer efectivo eso. Claro, sí. Se me ocurre. Pero que nadie te podría negar a que vos te traslades. Habría que ver quién te lo permite. ¿Sí? ¿Alguien más? Gracias, profe. No, por favor. Profe, a nivel del parcial, Sí. los temas que entrarían serían más conceptos o porque usted ha hablado de parte histórica. Conceptos, ¿sí? Lo que hemos ido charlando. Igual hemos comenzado a charlar respecto de estos temas. Ustedes lo que tienen que saber por ahí es concretamente una definición, qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido, y conocer por ahí conceptualmente los distintos tipos de acuerdo a lo que estemos hablando. Si hablamos de aborto, si hablamos de eutanasia. Y lo que nos faltó mencionar es a la eugenesia, ¿sí? La eugenesia es una disciplina que también da mucho que hablar, porque obviamente lo que hace es defender rasgos hereditarios mediante intervención humana y métodos selectivos, ¿sí? Digamos, eugenesia es lo que se produjo en la Alemania nazi. Eugenesia, podemos hablar de eugenesia positiva y de eugenesia negativa. La eugenesia es algo que no está permitido. Cuando nosotros hablamos de aborto eugenésico, por ejemplo, estamos diciendo que estaría permitido un aborto de un niño por nacer que tuviese alguna malformación, por ejemplo, ¿sí? Yo les decía esto en la clase anterior, que esto obviamente no está permitido, porque si hablamos de que está en riesgo la vida de la madre, probablemente lo vamos a evaluar, porque esto sí podría ser un aborto terapéutico. Pero si la práctica del aborto es porque ese niño va a resultar en un nacimiento con una afección determinada, no por ello podemos practicar un aborto. Es lo que le decía yo de los estudios genéticos que se hacen actualmente, ¿sí? Se hacen en pos de saber si podemos realizar por ahí intervenciones intrauterinas, que muchas veces obviamente se hacen. Ha habido operaciones de corazón y un montón de otras intervenciones médicas en forma intrauterina para darle una mejor calidad de vida al niño por nacer. Ahora, si
esos estudios genéticos solamente me dan un resultado X, no con ello está habilitado para la práctica de un aborto, ¿sí? Esto un poco tiene que ver con la eugenesia de separar, digamos, la raza humana de quienes sirven y quienes no sirven. Por eso hablamos de eugenesia positiva y eugenesia negativa, que está, obviamente no está permitida. Cuando hablamos de eugenesia positiva es fomentar una mayor reproducción de personas aptas. ¿Aptas para quién? ¿Sí? Rubios y de ojos azules, mejores o peores. Digamos, no está dentro del ser humano la capacidad para poder elegir esto. No debemos poder elegir en ese sentido. Y por otro lado también está la eugenesia negativa, que en realidad lo que pretende es evitar la reproducción de seres menos aptos, ¿sí? Entonces, por ahí estamos hablando de, no sé, por ahí ligaduras tubarias sin consentimiento de la madre, por decirles, ¿sí? Porque hay determinadas circunstancias o situaciones que hacen que esa mamá vaya a procrear niños con una enfermedad X. Si evitaríamos eso, realmente estaríamos en una eugenesia negativa, y por supuesto que tampoco está permitido. Hay un montón digamos, de modalidades, de prácticas de la eugenesia, por ejemplo, selección de parejas fértiles, por ejemplo, determinadas restricciones en el matrimonio, el infanticidio, el aborto que les mencionaba por ahí porque hay algún tipo de malformación, control de natalidad, no sé, genocidio, segregación. Hay un montón de prácticas que pueden llevar a una eugenesia, ya sea positiva o negativa. La eugenesia es la intervención de la ciencia para hacer una discriminación, ¿sí? Para hacer una selección de la humanidad, y eso no es aceptado bajo ningún punto de vista, en ningún tipo de legislación, obviamente. Vuelvo a repetirles, cuentan con el claro ejemplo de la época nazi, donde también ellos estaban absolutamente convencidos de que había una raza que podía ser, que era superior a los demás, y que por eso había que eliminar a la otra, ¿sí? Por eso es que intentaron aniquilar la cantidad de personas judías que aniquilaron. Ese también es otro concepto que ustedes van a tener que tener en cuenta a la hora del parcial. Para estos temas del derecho a la vida, a mí lo que más me interesa es que conozcan la legislación interna e internacional que respeta y garantiza y promueve el derecho a la vida, de qué manera lo hace. Me interesa también que tengan mínimos conceptos respecto de lo que es el aborto, los tipos de aborto, la eutanasia, los tipos de eutanasia, la eugenesia, los tipos de eugenesia. Y me importa que ustedes incluyan dentro de esa conceptualización un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el fallo Artavia Murillo. Me interesa porque en Artavia Murillo ustedes van a poder encontrar los fundamentos por los cuales se considera que el embrión no implantado no necesita o digamos, no tiene protección legal, ¿sí? Porque todo el tema de las técnicas de reproducción asistida han traído a debate todas estas cuestiones, y todavía no nos ha zanjado definitivamente la historia, y en Artavia Murillo se trata muy minuciosamente toda la cuestión relativa al tema de reproducción, de las técnicas de reproducción humana asistida, porque en Costa Rica estaba prohibida la fecundación in vitro, ¿sí? Tenía legislación que, digamos, lo prohibía. Y la verdad es que si nosotros analizamos todo nuestro compendio de normas internacionales o nuestro compendio de normas incluidas en el 75, inciso 22, van a ver que hay protección de toda naturaleza, no solamente respecto al derecho a la vida, sino también respecto de la intimidad y protección de la familia, ¿sí? Que de alguna manera es quien, en definitiva, el matrimonio, la pareja, son los que están habilitados para decidir si van a engendrar o no van a engendrar,
cuánto, cuándo, cómo, y entonces obviamente el Estado tiene que ahí participar y colaborar en que las personas cumplan con su proyección familiar o su organización familiar tal cual la deseen. Y obviamente proteger y continuar protegiendo el derecho a la intimidad del que nosotros hemos venido o hablamos por ahí en la primera parte de la cursada. Esas cuestiones son las que deben conocer al momento de hablar del derecho, de la protección del derecho a la vida, ¿sí? Nosotros vamos a continuar la próxima clase tratando de abordar cuestiones que tienen que ver con la protección del derecho a la integridad y a la libertad. Tenemos que hablar un poquitito de la Convención contra la Tortura, Desaparición Forzada de Personas y Esclavitud, que son los temas que van a entrar como temas dentro de este segundo parcial. Hay una cuestión, yo no soy quien para darle a ustedes consejos morales, ni para tratar de edificar valores que por ahí no tienen construidos, pero yo creo que es nuestro rol como docentes tratar de rescatar los valores supremos de la dignidad humana. Y entre los valores supremos de la dignidad humana está el que ustedes han elegido con absoluta libertad esta carrera, continuar esta carrera de derecho, ¿sí? Y yo creo que como han elegido con absoluta libertad continuar, es obligación de ustedes mínimamente tener conocimientos de los temas que abordamos. ¿Por qué les digo esto? Porque ha llegado a mis oídos que ha habido, digamos, todo con esto del ciberespacio y la ciberseguridad, ¿sí? Ha habido como cuestiones aparentemente violatorias a la hora de rendir el parcial, y yo creo que ustedes son personas adultas, obviamente creo que este grupo es un grupo sumamente inteligente, si podemos calificarlo de alguna forma en cuanto a sus decisiones, sus pensamientos y las formulaciones que hacen a la hora de debatir los temas. Entonces, realmente ir por el atajo de copiar o de tratar de hacer un multiple choice, donde por ahí puede resultar a lo mejor hasta un sorteo, porque ustedes vieron que en el multiple choice es una modalidad de examen un tanto compleja. Lo que pasa es que nosotros la hemos elegido en esto de la virtualidad, porque ha sido la modalidad que entendíamos más accesible a ustedes y a nosotros. Pero bueno, me gustaría que realmente puedan poner todo el empeño en rescatar los conceptos mínimos de la materia. Para ustedes va a ser muy importante que tengan estos conceptos a la hora de ejercer el rol que quieran ejercer, ¿sí? Más allá de si van a ser abogados o van a trabajar en la profesión o van a, digamos, elegir otras alternativas. Yo creo que a esta altura de la vida no corresponde que nos copiemos. Eso es lo que me ha llegado a oídos, y yo estoy bastante reacia a poder verlo de esta forma, ¿sí? Vuelvo a repetirles, no soy quien para generar en ustedes valores que obviamente ya a esta altura deben haber generado. Pero me gustaría que lo piensen y que si están cursando una carrera que han elegido, mínimamente traten de conocer los conceptos básicos para a la hora de que tengan que defender estos derechos por los que tanto bregamos, lo hagan con un mínimo conocimiento. Después recurrirán a las fuentes, como lo hacemos todos a la hora digamos, de tener que defenderlos, pero la verdad es que cuando me llegó ese rumor a mis oídos, dije ya, no puede ser. Sobre todo no me ingresa mucho porque saben que soy bastante mala con el tema de la virtualidad y lo que tiene que ver con la informática, ¿no? Pero bueno, no quería dejárselo de decir porque esta ha sido mi modalidad, tratar de ser sensata con ustedes, y me gustaría que ustedes también lo fueran conmigo. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado del video, que les haya quedado algún concepto de esta charla, y nos vemos la próxima. Les voy a pedir, creo que ya habilité para que me manden el trabajo. Por suerte una de sus compañeras me alertó.
por suerte, porque tal vez llegaba el momento, pobres que tenían que hacer la entrega y no podían. Así que bueno, cuando quieran mandar es simplemente contestar el cuestionario, más que nada para que puedan asumir alguna posición a la hora de tener que hablar sobre esta cuestión. ¿Pudieron leer, digamos, tuvieron la posibilidad de leer alguna ley, algún proyecto de ley que esté en danza respecto del tema del aborto, que es algo tan hablado últimamente? No, el fallo nomás, el fallo Bien. que usted mandó. Bien, bueno, listo chicos, nos vemos entonces la próxima para seguir hablando un poquito de estos temas que van a estar incluidos en el segundo parcial, ¿sí? Que tengan ustedes muy buenas tardes, gracias por Gracias, la paciencia. Profe. Hoy ha sido un día demasiado denso para ustedes. Y ahora sigue. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Gracias, profe, chao.